Buenas noches, Dios te bendiga. Es un placer para mí poderme conectar a través de este video con cada uno de ustedes para poder compartir la palabra de Dios. Deseo de corazón que hayas podido orar y que esta reunión de oración en casa que tuviste, esta reunión virtual de oración, realmente te haya permitido tener un espacio para conectar fuerte con Dios y poder recibir toda su bendición. En este momento quiero hablar de la palabra de Dios y quiero que reflexionemos un poquito sobre cuál es el lugar de la palabra de Dios o cuál es el lugar que debe tener la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Al releer el capítulo 8 de Nehemías, venimos estudiando el libro de Nehemías, me hace reflexionar mucho en esta cuestión. Te recuerdo que Nehemías relata la reconstrucción de una ciudad de Jerusalén que había quedado abandonada mucho tiempo, destruida por la guerra, por el exilio, 70 años de abandono, y finalmente Nehemías, desde el punto de vista de la organización de gobierno, y Esdras desde el punto de vista espiritual, las dos personas elegidas por Dios para llevar adelante la reconstrucción de la ciudad, y finalmente la reconstruyen y finalmente terminan de armar la muralla, de reconstruir la ciudad, y empieza un nuevo ciclo, ¿no? Renace la nación, es una nación que resurge de las cenizas y empieza a haber una economía, empieza a haber un sistema de educación, empieza a haber un sistema de gobierno, empieza a haber un sistema de educación teológica, un sistema religioso, un sistema de búsqueda de la espiritualidad. Bueno, empieza a funcionar una nación con todas las cosas que tienen que ver con una ciudad. Y en el momento de que inauguran la ciudad, por así decirlo, es Nehemías y Esdras quien convoca a toda la ciudad para leer la palabra de Dios. Deciden darle el primer lugar a la palabra de Dios. Ellos entienden que si quieren tener futuro, es Dios quien debe ir adelante, y la palabra de Dios debe ser algo que debe ser comprendido por todos y debe ser seguido, y respetado y seguido y puesto en práctica por todos. Y quiero leer con ustedes los 3 primeros versículos del capítulo 8 de Nehemías, donde relata esto, y sacar algunas conclusiones respecto del lugar y los efectos que tiene el darle el primer lugar a la palabra de Dios. Dice así: al llegar el 7º mes, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades, dice. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua, y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día 1 del mes 7, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está al frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Quiero reflexionar con ustedes solamente 3 conceptos o 3 efectos que creo yo muy potentes que hay al momento en que nosotros le decidimos poner la palabra de Dios en el primer lugar. Poner la palabra de Dios en primer lugar implica poner a Dios en primer lugar. La palabra de Dios es Dios hablándonos a nosotros, es la verdad revelada de Dios, el pensamiento de Dios, los deseos de Dios, la voluntad de Dios está expresada en su palabra. Así que en la medida que yo me meto en la palabra de Dios, estoy metiéndome en el corazón, en la mente del Señor, y entendiendo lo que Él quiere para mi vida. 3 efectos muy importantes que tiene darle el primer lugar a la palabra de Dios. La primera de ellas es que cuando le doy el primer lugar a la palabra de Dios en mi vida, hay luz. La palabra de Dios es luz. Dios es luz. Dios nos ilumina. Si usted quiere vivir una vida iluminada, si usted quiere ver bien, muy bien por dónde transita, por dónde pisa, por dónde anda, debe estar iluminado por la palabra de Dios. La palabra de Dios dice de sí misma que es como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es una lumbrera que alumbra nuestro camino. Así que el primer concepto muy importante y el primer efecto que tiene darle el primer lugar a la palabra de Dios en nuestra vida es que nuestra vida se llena de luz. El segundo concepto muy interesante que tiene la palabra de Dios como en primer lugar en nuestra vida es que cuando yo lo pongo en primer lugar a Dios y pongo su palabra en primer lugar, mi vida se llena de sabiduría. La sabiduría está en Dios y Dios nos la revela a través de su palabra. Así que qué importante es leer la palabra de Dios, meternos en la palabra de Dios, comprender la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios para llenarnos de sabiduría. Usted quiere ser una persona sabia que transite de manera ordenada por la vida, debe buscar la sabiduría que está en la palabra de Dios. El primer concepto es que nos llena de luz, el segundo concepto es que nos llena de sabiduría. Y por último, y hay quizás muchos más, pero el tercero que yo quiero
destacar en esta oportunidad es que cuando ponemos la palabra de Dios en primer lugar, hay sanidad espiritual en nuestra vida. La palabra de Dios es la que ilumina la situación de nuestra vida, la que nos muestra cuando hay un pecado que debe ser confesado y debe ser entregado al Señor para recibir el perdón. La palabra de Dios es la que nos invita a salir corriendo hacia la gracia de Dios, hacia los brazos de Jesús, para buscar el socorro, la misericordia de Dios. Es la palabra de Dios la que sana el corazón, es la que penetra en lo más profundo de nosotros y que realmente al llenarnos de luz sana toda la oscuridad y toda la enfermedad espiritual que hay en cada uno de nosotros. Así que 3 efectos muy potentes que tiene darle el primer lugar a la palabra de Dios en nuestra vida es que nos llena de luz, nos llena de sabiduría y trae sanidad espiritual a nuestra alma. Espero que puedas reflexionar en estos conceptos, abrazarte fuerte a la palabra del Señor y vivir una vida iluminada, muy sabia y llena de sanidad espiritual. Que Dios te bendiga.